hacer el compromiso con la palabra de Dios y vamos a entrar en el tema. Quédense sentados, no se coloquen de pie. Padre, yo decido recibir tus palabras y tus mandamientos guardar dentro de mí. Dispongo mi oído a la sabiduría, inclino mi corazón a la prudencia, clamo a la inteligencia y a la prudencia doy oídos. Como a la plata la buscaré y la escudriñaré como tesoro. Quiero entender tu temor, oh Dios, y hallar tu conocimiento, porque tú, Padre, das la sabiduría y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tú das sana sabiduría a los rectos y eres escudo a los que caminan rectamente. Amén. Si hoy estamos buscando sabiduría, ¿verdad? Es la razón por la cual estamos en este lugar. Y quiero compartirles el título de lo que estaremos viendo hoy, y si me colaboran con la imagen, es algo que Dios trae como continuidad a lo que estuvimos viendo hace 8 días. Hace 8 días el tema era libres en Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de algo que se llama verdad y libertad. ¿Cuál es la verdad y cuál es la libertad? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Ok? La verdad y la libertad son dos palabras que tienen que ir unidas. Si yo logro identificar una verdad, esa verdad me va a traer como consecuencia libertad. Y si yo experimento libertad, es porque en algún momento encontré una. Cuando nuestros hijos logran entender, cuando están en la edad de la niñez, de que no deben de temer, porque no hay nada malo, y ellos pierden ese temor a la oscuridad, es porque aprenden a confiar en la palabra de papá. Aceptan una verdad y experimentan ¿qué? Libertad. Ya ellos se van a dormir con la luz apagada y saben de que no hay nada que temer, porque todo está bien, porque papá está en casa, porque papá no se duerme. Entonces, cuando encontramos una verdad, la consecuencia de encontrar una verdad aplicada es libertad. Verdad y libertad son dos cosas que van juntas. Yo recuerdo, creo que lo he dicho en otras ocasiones, que algo que me ayudó a mí a crecer saludablemente confiado fueron las palabras de papá. Cuando yo aprendí a nadar, a mí no me pagaron un curso de natación. Mi curso de natación fue un empujón y me caí al agua. Y allá en el agua yo comencé a chapalear, pero apareció papá y me sacó. Después de eso, él me decía abajo, tírate. Y yo aprendí a confiar en su palabra, porque sabía que papá estaba allá abajo. Entonces eso me dio mucha seguridad. Y gran parte de la seguridad que yo hoy, en mi edad adulta, experimento, es producto de sus palabras. Cuando nosotros aprendemos a confiar en las palabras de alguien, ese alguien produce en nosotros libertad. Y el versículo con el que concluimos hace 8 días era Gálatas 5:1. Vamos a leerlo. Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Alguien me puede prestar un palo de escoba o un palo de trapeador, por favor? La ventaja de estar en la casa de Dios y ujieres siempre dispuestos, consiguen aún lo que no tenemos. Voy a
requerir 2 voluntarios y los voy a escoger a David y a Enrique. Párense aquí. Párense ahí. Agarra este palito y agarra este palito. La imagen que vimos es de que verdad y libertad, ¿verdad? Pero la imagen es de 2 bueyes que tienen en común un yugo. Por lo general, cuando en la agricultura se utilizan los animales, siempre hay un animal que es líder. Comienza a moverte, Enrique. David no tiene opción porque está pegado al mismo palo. Ahorita comienza a moverte, David. ¿Sí ven? Ok. Si el otro quisiera oponer resistencia, ¿qué va a pasar? Van a llegar a un punto en que este se va a mover para allá y este se va a mover para allá. Se van a quedar quietos, ¿verdad? Porque tiene que haber uno que lidere el movimiento. Gracias, muchachos. Ya los hago libres. Entonces la escritura dice de que el consejo es: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nos está hablando de un hecho pasado. Y dice que no estemos sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que aunque hayamos recibido un regalo, una consecuencia benéfica que se llama libertad, es muy probable que nos vuelvan a esclavizar. ¿Cuándo me esclavizo? Cuando tengo el conocimiento de una verdad bíblica y no la aplico. Y le doy más importancia a un concepto personal o al común de cómo actúan las personas. Hemos cantado, quiero conocerte más, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de conocer a Dios? ¿Almacenar conocimiento o poner por obra? Yo puedo saber mucho de Dios, pero si no aplico, ¿qué soy? Cabezón espiritual. ¿Alguno quiere ser cabezón espiritual? No, ¿verdad? Todos quieren ser hacedores de la palabra. Pregunta, no me respondan. Si te preguntaran, ¿eres libre? ¿Cuál sería tu respuesta? No respondan. Pero ¿cuál sería tu respuesta? Yo me atrevo a pensar de que ustedes dirían, yo soy libre. Yo hago lo que yo quiero. ¿Es así o no es así? Yo decido si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Yo decido si voy a mi trabajo o no voy a mi trabajo. Yo decido si sirvo a mi esposa o a mi esposo. Yo decido si obedezco a papá y obedezco a mamá. Y usted se considera libre porque usted tiene una capacidad de decisión. Pero si esa capacidad de decisión no es decisión para agradar a Dios, usted no es libre. Usted es esclavo. Si usted analiza, las prisiones de nuestros países están llenas de hombres y mujeres que escogieron hacer lo que ellos querían. ¿Y eso es real libertad? No. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Cuando yo escojo de manera incorrecta, yo me convierto en esclavo. Por eso la palabra nos dice, estad pues firmes con la libertad que nos dio alguien. Cristo. Cada uno de nosotros reconoce el libertador de su país, ¿verdad? Pero solamente Cristo nos dio una libertad dura. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Mientras lo buscan, si en tu vida aún luchas con miedos, con celos, con odio, con amargura, con engaño, con falta de fe, con desánimos, con hábitos que no puedes controlar,
Eso te da a ti la respuesta de que tú no vives en libertad y de que tú eres esclavo. Porque aún hay hábitos, conductas y sentimientos que te dominan. Por eso les dije, no me respondan. Cada uno evalúese cómo está viviendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26, dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero la Biblia dice que tenemos un adversario que se llama también nuestro enemigo. Dice una escritura que él anda como león rugiente, pero también anda como vaquero, tirando un lazo a ver quién cae. Por eso la escritura dice: estad pues firmes, porque es probable que estando en la libertad me vuelvan a esclavizar. La sociedad en la que vivimos, que es usada por el príncipe de este mundo, nos brinda ideas, nos brinda estilos de vida que fácilmente, si no discernimos, nos atan nuevamente a patrones y a conductas en las que antes caminábamos y practicábamos. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, verso 17. ¿Cuántos creen aquí que Dios es un Dios de reglas? ¿Puedo ver sus manos levantadas? ¿Cuántos creen aquí que Dios es un Dios de libertad? Cuando yo voy a la escritura y yo leo en el comienzo, en Génesis, imagínense por un momento, vamos a traer este versículo al tiempo actual. Dios nos creó y pone en el verso 17, donde Dios puso al primer hombre y la primera mujer en un lugar que se llamaba ¿cómo? El Edén, el paraíso. Ellos trabajaron para ganarse algo de los beneficios del paraíso, nada, ¿verdad? Los pusieron ahí para que disfrutaran en abundancia todo lo que ese paraíso les ofrecía, y les dieron solo una regla. Imagínense que usted y yo vivamos en un mundo en donde solamente hay una regla que obedecer. ¿Cómo viviríamos? ¿Libres o esclavos? Imagínense el hombre y la mujer que Dios crea con sus manos, los pone en un paraíso, les da solo una norma y se quedaron libres. Se convirtieron en esclavos. El problema no son las reglas, el problema es la conducta del corazón. Solo una regla, dice el verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Imagínense, solo una regla y no fueron capaces. Hoy tenemos muchas normas que someternos a, muchas leyes, pero también hemos visto de que ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal y el más grande. Hagamos de cuenta que estamos en el paraíso y tenemos solo un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ese es el enfoque de toda la Biblia, que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. La Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos, pero como no nos gusta someternos a las reglas, sometámonos solo a una. Amemos a Dios. Si amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo que queramos. Si amamos a Dios, vamos a hacer lo que queramos. Y lo que queramos va a glorificar a Dios. Porque nuestras acciones están siendo motivadas por el amor que a Él le tenemos.
Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 2, verso 3. Verso 3. 13. Entonces, cuando leemos el Génesis, Dios no es un Dios de reglas. Dios es un Dios de libertad. Pero por la conducta equivocada de los corazones de los hombres, existen tantas normas. Dice el verso 13, ¿cuántos aquí son justos? Levanten sus manos. La Biblia es para poner la prueba. No tengan miedo, no tengan pena. Ok, dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. La Biblia declara que en Cristo hemos sido justificados, pero Él nos dice, estad firmes y no se sometan al yugo de esclavitud nuevamente. Cuando nos da esa palabra, y cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a los Gálatas, era porque les estaba diciendo, es muy probable que ustedes sean engañados, es muy probable que ustedes vuelvan a las costumbres antiguas. Es lo mismo para nosotros hoy. Cristo viene, nos compra, nos lava con su sangre, nos limpia de todo pecado, nos justifica, pero de aquí en adelante tenemos que aprender a caminar con Él. Les puse el gráfico de 2 bueyes. Hay 2 bueyes. Uno nunca asocia libertad con yugo. O usted puede asociar libertad con yugo. Hay una expresión muy colombiana que se utiliza mucho en los matrimonios. Cuando el esposo de pronto quiere fastidiar mucho a la esposa, a mí no me la vas a montar, ¿verdad? Tanto la esposa le dice al esposo o el esposo le dice a la esposa, a mí no me la vas a montar. Ok, entonces ya leímos en Romanos 12:13 que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. En la cruz es donde nosotros recibimos ¿qué? Perdón o la paga del pecado. En ese sacrificio de Jesús nosotros recibimos la paga de nuestro pecado. Pero también recibimos allí la capacidad y la libertad de que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. La pregunta de reflexión que les hice al comienzo, si aún luchas con temores, miedos, celos, odios, contiendas, falta de fe, desánimo, duda, tú no eres libre. Y la Biblia dice que conoceremos ¿qué? La verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, si yo puedo hacer una evaluación personal y el diagnóstico es de que no estoy siendo libre en algún área específica, ¿qué me da a entender eso? De que no conozco la verdad. Porque si conociera la verdad, el resultado en mi vida en esa área específica sería ¿qué? Libertad. Si yo tengo luchas con la pornografía, eso es mi área sexual. Y yo no puedo controlar, no puedo evitar de dejar de estar viendo pornografía. ¿Qué me dice eso? De que el pecado se enseñoreó de mí. Aunque fui comprado, aunque fui lavado, no estoy firme en esa área. Por lo tanto, el lazo del enemigo me ató. Y es mi escogencia si me quedo en ese estado. Eso es un ejemplo como muchos otros. Hay sentimientos de odio continuo hacia las demás personas, hacia familiares. Si eso experimento, ¿qué me dice la Escritura? No eres libre en esa área. No has recibido el verdadero amor.
Si yo experimento temor, está diciéndome la Escritura, eres esclavo. Porque el verdadero amor echa fuera todo el temor. Si yo no experimento paz, aún en medio de situaciones difíciles, sociales, laborales, familiares, aún no he sido perfeccionado en amor, porque aquel que es el amor, que es Dios, me dice, aunque andes en un valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y dice, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Es cierto de que siempre seremos tentados. Nadie aquí es libre de la tentación. Pero también es cierto que yo no tengo por qué ceder a la tentación. Si el pecado no tuvo el poder de gobernar al Hijo de Dios, y por eso Él murió y resucitó para darnos libertad, es la misma verdad para nosotros que hemos sido puestos por medio de la fe en Cristo. El pecado no tiene dominio sobre nuestra vida. Entonces, es una buena oportunidad para plantearnos, para evaluarnos. Si hay algo en mi vida que aún me gobierna, yo he sido esclavizado nuevamente. Dice, a causa del lazo del enemigo. Romanos 6:7, ¿qué dice? Capítulo 6, verso 7. Dice Romanos 6, verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Usted ha visto alguna vez un muerto pecando? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Usted ha visto un muerto lleno de odio? No puede odiar. ¿Usted ha visto un muerto maldiciendo a otro? Antes el vivo maldice al muerto, porque el muerto no puede hacer nada. Estamos muertos. Y la Biblia dice que con Cristo estamos ¿qué? Crucificados. Juntamente crucificados. En otras palabras, abúsenme, que no puedo hacer nada, no le puedo pegar. ¿Verdad? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El próximo sábado vamos a tener velorios. No sé cuántos quieran venir a los velorios. Vamos a tener velorios. Están invitados, vamos a tener velorios el próximo sábado. El que quiera venir, nos deja saber al finalizar el servicio y con mucho gusto le daremos aceptación a los velorios que vamos a tener. Okay. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Usted ha tratado de compartirle el evangelio a alguien? ¿Estás en su trabajo, en el vecindario, en un familiar? ¿Qué le han dicho? Tú estás loco, ¿verdad? Tú estás loca. ¿Tú has tratado de compartirle a algún compañero en el colegio de Cristo? Samuel, tú estás loco, ¿de qué me estás hablando? Porque para los que se pierden es ¿qué? Locura. La gente no puede creer que en este siglo nosotros estemos hablando de una persona que murió y resucitó para darnos libertad. Y que la vida que hoy vivimos, no la vivimos en nosotros mismos, sino que la vivimos en el poder del Hijo de Dios. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura. Allí en la cruz fue donde nosotros recibimos libertad. Allí en la cruz fue donde nosotros recibimos verdad. Y por eso
dice la Escritura que si conozco una verdad, yo voy a vivir libre. Pero a los que se salvan, ¿qué es a los que se salvan la cruz? Esto es a nosotros. ¿Qué es? Poder de Dios. Usted tiene poder por la cruz. Yo tengo poder por la cruz. A los que se pierden es una locura. Tú estás loco. ¿Cómo vas a dejar de ir a la playa con este verano, con este sol, y te vas a ir a la iglesia primero? Tú estás loco, estás loca. Pero ellos no entienden que para nosotros esa palabra cruz no es locura, es poder, es libertad, es beneficio, es salvación, es sanidad, es restauración, es consuelo, es perdón. Ellos allá afuera hablan de libertad, pero no saben de que son esclavos, porque no pueden ejercer dominio sobre ciertas áreas de su vida. Allá afuera luchan con pornografía, allá afuera luchan con infidelidad, allá afuera luchan con el alcoholismo, allá afuera luchan con las drogas, allá afuera luchan contra la homosexualidad y no pueden experimentar libertad. Luchan con el robo, luchan con el odio, la blasfemia, porque no tienen ¿qué? Poder. Cuando la Biblia dice de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pregunta de reflexión. ¿Te sientes amado por Dios? Si quieren me pueden responder. ¿Sí? ¿Y crees de que tú le gustas a Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero no nos gustan muchas de las cosas que hacen. Entonces yo me siento amado por Dios, pero la pregunta es, ¿le gusto yo a Dios? ¿Todo lo que yo hago a Él le agrada? ¿Estoy viviendo en la libertad con la que Cristo me hizo libre? ¿O estoy siendo esclavizado en algunas áreas de mi vida? Si Él viniera en este momento en presencia corporal, ¿se agradaría de Julio? ¿De lo que Julio está haciendo? ¿De lo que Julio habla? ¿De lo que Julio ve? ¿De lo que Julio piensa? ¿De lo que Julio agarra? Del amor de Dios no hay duda, ¿verdad? Porque dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, que cuando éramos enemigos nos reconcilió. Pero la pregunta es, ¿le gusta mi estilo de vida? Así como muchos padres hoy en día claman por la conducta de sus hijos. El amor no lo han perdido por sus hijos, pero la conducta de sus hijos no les agrada. Lo mismo es Dios. Dios es nuestro Padre, nos ama, pero está agradado con nuestras conductas. Probablemente algunos sí, probablemente algunos no. Pero es allí donde el Espíritu Santo quiere hablarnos y decirnos de que caminemos y estemos firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Romanos 8:1. Dice el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo puedo estar en Cristo Jesús. Y de hecho todos estamos aquí en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque todos hemos sido comprados, hemos sido lavados, hemos disfrutado de ese regalo, de esa dádiva de vida abundante. Pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Él dijo, yo no vine a ¿qué? A condenar al mundo, pero yo vine a salvar al mundo. Pero ¿qué pasa cuando yo le doy derecho legal a un pecado para que me ate? Primero, se enseñorea de mí. Y segundo,
me condena. No me condena el que me liberó, me condena el mismo pecado. ¿Por qué? Porque yo decido vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Muchas personas hoy piensan de que su salvación está en juego. Ellos tratan de obtener el amor y la aceptación de parte de Dios por sus obras. Y eso se llama legalismo. Yo no puedo obtener el favor de Dios por mis obras. Así como la libertad, yo no la obtengo por consecuencia de lo que hice. La libertad es un regalo. El regalo de la persona de Jesús morando en ti y morando en mí. Pero muchas personas hoy creen que su salvación está en juego. ¿Por qué? Porque el enemigo los condena a través del mismo pecado. ¿Viste? Ya no sirves como hijo de Dios. Ya te tengo otra vez en mis manos. Pero yo tengo que reconocer de que aquel que murió y resucitó es el único que tiene el poder y el dominio para llevarme a experimentar una vida plena de libertad. No son mis obras lo que me da la libertad. De lo contrario, yo viviría un día libre y otro día condenado, si es por mis obras. Porque hoy hago buenas y mañana hago malas. A mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa, pero yo experimento libertad no por mis obras, sino por la única obra de aquel que dijo: yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla, pero vine a cumplirla porque ningún mandamiento me fue gravoso. Y por eso me convertí en el sacrificio que abolió los otros sacrificios. Si tú aceptas mi sacrificio, puedes caminar en libertad. Y ya el pecado no va a tener dominio sobre tu vida. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tenía de antemano preparado el escenario. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Quizás tú digas: ¿yo qué tengo que ver con lo que hizo el viejito Adán y la viejita Eva? ¿Por qué Dios es tan injusto y me culpa a mí de lo que yo no hice? Si yo soy obediente a mi papá y a mi mamá. Pero dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la vida. El consejo es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un embarazo puede ser imprevisto, ¿verdad, mujeres? Un embarazo puede llegar de un momento a otro sin haberlo planeado, pero una adopción no llega de manera inesperada. Y usted y yo hemos sido ¿qué? Adoptados. Ya Él lo había planeado de antemano. Una adopción no es algo que así de la noche a la mañana, no. Ya Él había planeado el escenario. Los voy a adoptar para convertirlos en mis hijos. Ya tenía algo premeditado y planificado. Mateo capítulo 6, verso 1. Guardaos
¿De hacer qué? Vuestra justicia delante de los hombres. Por eso les hablaba, hay personas que creen que su salvación está en juego. ¿Por qué? Porque piensan que es por las obras que ellos pueden ser salvos. Y mismo Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Efesios 2, verso del 8 al 9. Julio, si yo soy tan bueno, más bueno que usted, y usted es tan malo, ¿yo por qué experimento aún sentimientos de condenación? La medida de su salvación y el estándar de santidad no soy yo para usted, no es usted para mí. La medida y el estándar de salvación y santidad es Cristo Jesús. Aquel que dijo, yo vine a cumplir la ley. Pero nuestro Dios no es un Dios de leyes. Nuestro Dios es un Dios de libertad. Porque no son los oidores de la ley que los justos. Todos hemos escuchado muy buenas prédicas, todos hemos escuchado muy buenas enseñanzas. Pero no son los oidores de la ley, los justos. ¿Sino quién? Los hacedores. Cuando yo logro colocar el enfoque en que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios, mi vida va a cambiar, mis acciones van a cambiar. Dice Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Usted y yo no teníamos fe. Usted y yo nos dieron fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no nos comparemos con los demás. No digamos, él es más bueno que yo y yo soy más malo que él. O yo soy mejor que él y él es muy malo comparado conmigo. Porque no somos el estándar para nadie. El estándar para cada hombre y mujer es Cristo Jesús. Por eso Él fue el que declaró, si conocen la verdad los va a hacer libres. Porque la libertad no son mis obras, la libertad son sus obras. Él es justicia, Él es paz, Él es amor, y por eso yo puedo vivir en libertad. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Yo sé que aquí todos se saben esa historia o esa parábola que habla de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Todos creemos aquí en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero para muchos la respuesta de Jesús a su llamado es, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo digo. Entonces, lo que tú disfrutas y lo que yo disfruto, lo que tú recibes y lo que yo recibo, ¿va condicionado a qué? A la obediencia. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Señor, y dice, Señor, Señor, y Él dice, ¿por qué me llaman Señor?
Si yo fuera su Señor, ustedes estarían haciendo lo que mi palabra dice, no lo que ustedes consideran que es bueno, no lo que ustedes consideran basándose en el estilo de vida social en el que se mueven, sino mis palabras. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Comienza dándonos una descripción. El que viene, las oye y las hace, les voy a decir a quién se parece. Semejante es al hombre que al construir una casa cavó y ahondó. Quiere decir que como hijo de Dios hay dos maneras de tener la relación. Una que es con esfuerzo y otra que es sin esfuerzo, ¿verdad? Dice, este hombre cavó. Para usted cavar, usted necesita hacer un esfuerzo. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino un problema, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando leemos textos así, podemos caer en la dualidad. Julio, usted dijo ahora que no son mis obras, pero ahora me dice que usted, ese hombre, hizo un esfuerzo. Correcto. Porque el obedecer me implica a mí un compromiso. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por miedo al castigo? ¿O hago las cosas porque quiero agradar a aquel que me libertó? Dice que puso el fundamento sobre la roca. La roca es Cristo. Si yo me paro en la roca, la tempestad va a venir, pero yo estoy parado en una persona. No estoy parado en mi capacidad o conocimiento teológico. Yo puede que no sepa mucha Biblia, y de hecho no sé mucha. Comparado con muchas personas, yo no sé mucha Biblia. Pero no es el conocimiento lo que me da la libertad, sino en quién yo estoy parado y confiado. Les dije al comienzo que algo que me ayudó a desarrollar a mí confianza y seguridad fueron las palabras de mi Padre terrenal. Él me decía, tírate. Y yo me tiraba porque sabía de que mi papá no me iba a dejar ahora. Lo mismo es Jesús. Dice, ¿por qué me llamas Señor? Y te digo, tírate y no te tiras. Te digo, haz esto y no lo haces. Te digo, ve allá y no lo haces. Te digo, ora y no oras. Te digo, ayunas y no ayunas. ¿Por qué me llamas Señor? No son mis obras, sino la disposición a obedecer las palabras de aquel que me brinda libertad. Entonces dice que él estaba fundado sobre la roca para que no tenga dilema si son obras o no obras. No, es en quién usted está parado. Usted está parado en una persona que hizo una obra expiatoria para brindarle total libertad, paz, bienestar, seguridad, bendición, provisión, perdón, restauración y todo lo que usted bueno se imagine. ¿Dónde cree? Ya. Lucas 6:46. 6:42. Ok. Y dice, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre él. Por eso le digo que no se compare con nadie, porque si se compara va a estar en desventaja. Porque aquí habla de dos personas, dos hijos, uno que edificó su casa sobre la roca y otro que dijo el camino más fácil. Voy a hacerlo como a mí me parece y me voy a apoyar en mi propia prudencia, ¿verdad? Y dice que vino la dificultad y no la pudo mover porque estaba fundada. Cuando yo aprendo a confiar en las palabras de papá, entonces estoy firme
Estad pues firmes con la libertad que Cristo os hizo libres. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó. Este también tuvo que trabajar. No es por obras, ¿sí ven? Porque tanto el uno hizo obras, cavó y ahondó, y este también tuvo que edificar su casa. Pero este escogió un fundamento diferente. Este dijo, Jesús está como pasado de moda. Que va a venir lluvia, que me va a tumbar la casa, que van a venir problemas. Y que Jesús, ¿verdad? Y dice, no, yo aquí estoy, aquí en la tierrita, más fácil. Me fatigo menos, me esfuerzo menos, tengo que orar menos, tengo que ayunar menos, tengo que caminar menos. Y aquí voy a edificar mi casa en chévere. Y también trabajo. O sea que no es por obras. Sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y luego qué? Y fue grande la ruina de aquella casa. Usted escoge qué quiere que haya en su casa. Si haya ruina o haya bendición. Los dos escucharon el mismo mensaje. Le dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Yo escojo cómo edifico y sobre qué fundamento coloco mi casa. Hablando de la relación familiar y hablando de la vida personal. ¿Sobre qué fundamento yo me voy a colocar? ¿Sobre la roca sólida que es Cristo? ¿O me voy a apoyar en mi propia prudencia? Cuando el consejo es, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Entonces, el precio de la obediencia y credibilidad, por lo general lo demostramos con nuestras acciones. Hay dos conceptos que al igual que verdad y libertad van juntos, pero estos parecen contradictorios. Les dije hace un comienzo que libertad y yugo, usted dice, eso no va junto, ¿verdad? A mí el yugo es como que me quieren gobernar, me van a manipular, yo no voy a poder decidir. Pero la Escritura habla. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 11, verso del 28 al 30. Y les decía que en los matrimonios se utiliza mucho esa expresión, sobre todo en los que son de mi nacionalidad, colombianos. Yo no me la voy a dejar montar, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. El mismo Jesús que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos hace una invitación y nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido trabajado y cargado? Yo casi que continuamente tengo que acudir a ese llamado. Pero ese mismo Jesús también nos invita a compartir su yugo. ¿Cómo así? Están firmes en la libertad con la que Cristo nos hace libres, pero ahora aquí me dice que me quiere montar un yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de cómo vive el vecino. Aprendan de cómo vive el pastor. No. Aprendan de cómo vive el líder de alabanza. No. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es ¿qué? Es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo encontramos entonces nosotros libertad? Teniendo un yugo.
Yo estoy aquí solo y yo pongo igual. Pero venga, mi amor. Usted que es más fuerte que yo. Yo quiero llevar a mi esposa para acá, para la izquierda, pero no ella quiere para la derecha. Y por lo general, cuando dos bueyes están arando, uno es el líder. Pero en el matrimonio sí que es difícil. ¿Quién de esos dos bueyes va a ser el líder? ¿Verdad? Tenemos el entendimiento, pero muchas veces no aceptamos las verdades. Pero ustedes saben cuál es el beneficio del yugo. El beneficio del yugo es que nos pone a caminar en el mismo camino. El beneficio del yugo es que nos pone a caminar en la misma velocidad. El beneficio del yugo es que vamos a obtener el mismo resultado. Por eso nos dicen, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, pero tomad mi yugo. Jesús está prometiendo, si tú vas conmigo, con el yugo, yo te voy a enseñar. Te voy a mostrar el camino por donde debes de andar. Te voy a mostrar lo que debes de hacer. Te voy a dar la guía que tú necesitas. Pero muchas veces se nos sale el viejo hombre, el indio apache. Y la mujer dice, no me la voy a dejar montar. Y el marido dice, tampoco me la voy a dejar montar. Y ella tira para la derecha y yo tiro para la izquierda. Y una casa dividida contra sí misma no prosperará. Gracias, mi amor. Entonces, esa es la ventaja de un yugo. Y el yugo con Cristo nos da libertad. El yugo con Cristo nos muestra el camino por donde debemos de ir. Nos muestra la velocidad con la que tenemos que hacer las cosas. Nos muestra para qué tenemos que hacer las cosas. Por eso, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, dice que lo hagamos ¿para quién? Para Él. Porque Él nos va a recompensar. Tu marido quizás no te recompense lo que tú esperas. Tu mujer quizás nunca se dé cuenta del esfuerzo que tú haces por agradarla, por amarla, por respetarla, cuidarla. Pero si lo haces para Dios, Dios te va a recompensar. Quizás tú digas, mis padres nunca valoran lo que yo hago, pero Dios sí lo valora. Por eso el llamado es para hombres, mujeres, niños y ancianos. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. La ventaja de un yugo es que nos lleva a afrontar los mismos obstáculos. No es una fuerza individual. Y la Escritura dice que si dos se ponen de acuerdo, que si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Se reproduce la fuerza de esos dos bueyes. ¿Verdad? Entonces, unámonos al yugo de Cristo y no nos dejemos atrapar por el lazo que el enemigo quiere que volvamos otra vez a esclavitud. Comenzamos con Gálatas 5:1 que dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y terminemos con Efesios capítulo 6, verso del 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Usted y yo necesitamos fuerzas. Por eso la Escritura dice que nos fortalezcamos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las hechanzas del diablo. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Estad pues firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cómo es que usted resiste? Cuando se pone el traje de Dios, la armadura de Dios, en el día malo. Hay malos ratos, hay malos momentos, hay malas relaciones, hay malas situaciones. La Biblia no nos oculta eso, pero nos dice que estemos firmes y que habiendo acabado todo, está firmes. ¿Cuál debe ser su postura continua? Antes y después, firmes. ¿En quién? En la roca que es Cristo, que es el fundamento sólido. No son tus obras, no son mis obras, es su sacrificio expiatorio. Y a eso no hay nada que agregar. Ahí no hay teoría, ahí no hay teología. Un solo mandamiento. Vivían en el paraíso, no coman de ese árbol. Y no fueron capaces con un mandamiento. Nosotros intentémoslo con un mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el principal y grande mandamiento. Y haz lo que quieras para la gloria mía. Un solo mandamiento. En esto se resume la ley y los profetas. No nos compliquemos tanto la vida. Un solo mandamiento y podemos agradar a Dios. Quiero animarte a que te coloques de pie y concluyamos este tiempo en oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado juntos, por el beneficio de poder estudiar tu palabra, porque sabemos de que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro, que conforme al deseo de nuestro corazón y a nuestra necesidad, tú hablarás, Señor. Tú has hablado ya, tú seguirás hablando y nos hablarás también en el futuro. Reconocemos de que tú eres el Salvador y que tú sabes cómo podemos mantener nuestros matrimonios libres de esclavitud y de las fuerzas destructivas que prevalecen en la sociedad en contra de nuestros matrimonios. Reconocemos, Jesús, de que tú eres el Salvador, el Libertador, y que tú tienes la manera de cómo nuestras mentes pueden estar libres de celos, de malos pensamientos, de motivaciones incorrectas. Reconocemos de que tú eres el Maestro, el Libertador, el Ayudador, y que tienes la manera de evitar que nos esclavicemos nuevamente con hábitos que antes practicábamos. Por eso, papá, te pedimos de que continúes obrando. Sabemos de que tu obra no ha terminado y nosotros te decimos, henos aquí, Padre, para ti dispuestos. Para el enemigo nos paramos firmes, fundamentados en la roca que es Cristo. Pero a ti, Señor, a ti te decimos, moldéanos conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. No has terminado, Señor, lo sabemos. Y aunque duela, queremos que seamos hallados fieles, oh Dios. Tú eres el que tienes el poder para guardarnos sin caída. Creemos esa promesa, creemos esa declaración, no porque es nuestra obra, sino tu sacrificio, Jesús. A ti damos el honor y la gloria. Toda exaltación es tuya. Solo tú eres digno. Bendito es tu nombre. Tu palabra dice de que un día toda rodilla se doblará ante ti, Señor. Y nosotros hemos escogido doblar las nuestras desde ahora. No queremos esperar un día de juicio para reconocer tu grandeza, para entender tu señorío sobre los cielos y la tierra. Decidimos hoy reconocer de que tú eres supremo, de que tú eres soberano, de que tú eres único y verdadero. Y nosotros te manifestamos nuestra necesidad y decidimos edificar nuestras vidas personales, nuestros matrimonios, nuestras relaciones en la roca segura y firme, en esa piedra angular que los edificadores, aquellos que tuvieron tanto conocimiento, desecharon. Nosotros hoy, Señor, quizás con temores, con dudas y quizás con algo de incredulidad, decidimos apoyarnos en esa piedra angular, Cristo Jesús, único y verdadero Rey. Amén.
Vamos a escuchar una alabanza más.